Y es normal que muchas veces uno bebe una copita de vino para uno bajar esa tensión. Esa es mi casa de 24 años. Yo no llegué al gobierno y me mudé en ella. Mi agencia quizás no vio el timing que existía en ese momento porque existía, digamos, una indignación nacional. Hubo un personaje por ahí que ese mueble tan ostentoso, ese mueble que estoy sentado me costó 66,000 pesos. No me costó $500,000 de pesos. A quien yo le falté de respeto, ¿qué daño le hice yo a nadie con eso? Yo soy hijo de José Francisco Peña Gómez. A nadie le han hecho una campaña más brutal que a mi padre, ni a mi familia. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. ¿Va a ser en algún momento un deporte de alto riesgo coger una función pública? En cierta parte sí. Cuando yo fui a visitarlo, ¿tú sabes cómo yo saludé? No sé si felicitarte o darte el pésame. ¿Y por qué tú me dices eso, Tony? Porque estás en una de las posiciones más difíciles del Estado Dominicano. Los casos del gobierno pasado y de este gobierno y examina la cantidad de personas que están involucradas, lo que menos hay son políticos. ¿Tu salida se da por una decisión directa del presidente Abinader? Señores, estoy feliz, aquí estamos, mi primer al tanto después de mi llegada de la madre patria, con lo que me queda de garganta, porque ustedes saben que el cambio da duro, pero agradeciendo a la comunidad que me ve allá en España, saludos para reconocidos en Europa, Yabadú, a toda la gente que nos dio mucho cariño, al cónsul Antonio Gómez Peña de Barcelona, gracias a todos, al embajador también, Tony Raful, gracias a todos. Y suscríbanse en España y aquí en República Dominicana y en Estados Unidos a este canal Al Tanto TV. Recibimos en la casa a Tony Peña Guava. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Colombia. Gracias a ti por estar aquí compartiendo con nuestro público. Yo creo que esto debe ser un espacio vinculado de Al Tanto y los presidenciables, porque vamos a hablar mucho de política. Lo que tú quieras. Tony, hemos visto recientemente algunos artículos que de hecho algunos se han publicado aquí en la plataforma de altanto.com.do. Dentro de estos títulos está República Dominicana del subdesarrollo a ser un referente continental, pero también está la percepción negativa del dominicano. ¿Te has lanzado como articulista? ¿De qué se trata esto? No, sencillamente ahora que ya tengo tiempo para dedicarme a mi campaña, vamos a ver algunas vertientes, algunos perfiles, de que la gente conozca nuestro pensamiento crítico, nuestras capacidades, porque un precandidato presidencial tiene que hablar, tiene que, digamos, plantear soluciones a la problemática nacional, no puede ser mudo, tiene que decir lo que la gente quiere escuchar, tiene que ver la profundidad de su pensamiento, si está capacitado o no. Y entonces yo voy a hacer charlas en universidades, en colegios, en centros deportivos, culturales, nuestros artículos. Vengo con un podcast que te lo había dicho. Pero es aquí que tú vas a hacer podcast. Yo no admito que se haga en ningún otro estudio. Vengo con un podcast. Y al mejor precio que tú no vas a conseguir al mercado. Sí. ¿Tú sabes cuál es? El que tú digas. Gracias. Es aquí que tú tienes que grabar. Vengo con el podcast y estamos todos los días visitando las provincias, municipios, sectores, barrios, reuniones con la dirigencia del PRM, todos los días, no importa el día, para entrar en contacto con la base, que es la que va a votar en la primaria que va a organizar la Junta Central Electoral. Yo creo que tú me estás pegando cuernos desde ya, porque yo he visto unos videitos chulísimos de tu trayectoria política y gubernamental, y eso no lo hice yo. Yo creía que era yo que iba a filmar eso, Tony. Tengo una agencia que no trabaja. Tú ves, tiene una agencia y no me buscó a mí. Ahí. No ha llegado a la presidencia y ya me sacó. No, no es posible, Colombia. Tú sabes que todo lo que hay aquí está a tu disposición. Gracias, Tony. Muchas gracias. Tony, dicho esto, que tienes tiempo, este tiempo se da por tu salida del Gabinete de Políticas Sociales. Y la pregunta que nos hacemos ante amenazas de algunos que dicen que su ciclo terminó, que se van, que el presidente le pidió un año más, que pusieron su renuncia, ¿tu salida se da por una decisión directa del presidente Abinader? Bueno, una combinación, porque yo había dicho el año pasado de que ya por el trabajo tan extenso que yo tenía en el gabinete todos los días, primero ya yo sentía que estaba muy cansado y que necesitaba tiempo para mí y para mi campaña, y que ya yo a principios de 2026 entendía que no debía seguir en esta posición. Recibí una llamada de Andrés Bautista,
de parte del presidente, que si era verdad que yo tenía impresión de salir, de que no había problema. Dijeron que si podía hacer un cambio con mi posición, y dije, pero claro que sí. Él fue el que me nombró, él tiene derecho también a usar esa posición para lanzar su gobierno, y más si yo he dicho públicamente que no quiero seguir. Y en ese contexto se dio nuestra salida del gobierno dominicano. ¿Pero se te propuso otra posición o simplemente...? Han querido ver, pero yo dije que no tengo ningún tipo de interés, porque es que yo quiero dedicarme a mi campaña y también necesito un tiempo para mí. Ahora yo puedo levantar un poco más tarde, quiero comenzar ahora a hacer mis ejercicios, rebajar un poco. Ponerte en forma para la campaña. Ponerme en forma, estar menos cargado, y entonces ya a partir de las 10 de la mañana, pues entonces recibo gente en mi oficina política y en mi comando de campaña. Y entonces ya en la tarde, en el Gran Santo Domingo, lunes jueves, lo visito. Y los fines de semana, entonces hago mi recorrido por todo el país. Tú sabes, Tony, que escuchándote, son tantos ustedes los que tienen proyectos presidenciales y gente relativamente joven también, que uno se le hacía difícil. Como yo creo que tú eres el primer presidenciable que está fuera del cargo. Y fue el primero que lo dije y lo hice. Yo dije... Y tú debes recordar aquí en tu propio programa que yo no iba a manejar bonos. No manejé bonos. Y dije que iba a ser el primero que iba a salir. Y mucha gente comenzó a cuestionar porque a veces yo no entiendo la audiencia porque eso es una forma de transparencia, de ser coherente. Y mucha gente criticó que eso era mentira. Bueno, pues entonces nadie me vio pegando bonos y fue el primero que salí. Lo que demuestra que lo que digo lo hago, como una forma de poder cumplir con la sociedad. Porque la sociedad dice que los que son precandidatos no deben ser funcionarios públicos para como utilicen los recursos del Estado. Bueno, pues entonces yo di el primer paso en ese sentido. Tú sabes que te decía, yo misma era una de las incrédulas, te lo confieso, porque, y voy a citar al profesor Leonel Fernández, cuando hizo aquel artículo diciendo que el que tenía los sobrecitos era el que tenía los boticos, tirándole de que empezaron su tiradera él y Danilo Medina. Y yo te decía de esa incredulidad porque es muy difícil hacer política tan temprano, porque para el 28 faltan 2 años y pico largo, entonces quedarte sin la posición de un cargo, de poder quizás apoyar en un nombramiento un compañero, quizá uno dice, se van a salir, pero ya al último momento. Pero Colombia lo que yo me he hecho es política desde la oposición y sin cargo. O sea pero no estando en el gobierno. La mayoría de las veces he votado fuera del gobierno y eso no ha significado que no hagamos política. Yo tengo una carrera política que la gente la va a conocer al dedillo, porque con el tiempo, en el espacio, la gente muchas veces se lo olvida. Yo ahora comencé presentando mis primeros 6 años como funcionario, que estuve en la alcaldía del Distrito Nacional entre el año 1994 y el año 2000. Posteriormente, durante 2 años, fui el profesor de la ley 4900, que la ley general de juventud, y fue su primer ministro. Y ahí estuve como cónsul de Nueva York y posteriormente en el gabinete social. Y ahora vuelvo, tanto 16 años después, al gabinete social por segunda vez. Es un cargo que está hecho para los vicepresidentes. Y yo soy el único que he ocupado 2 veces sin ser vicepresidente de la República. Entonces he sido 7 veces funcionario. En el plano político, yo comencé la campaña muy jovencito, 16, 17 años, para ayudar a mi padre en el famoso concordazo, en el año 85, hace 41 años. Yo comencé mi carrera política siendo presidente de la juventud de mi zona, y de ahí pasé a vicepresidente nacional, presidente nacional, él es miembro más joven de la Comisión Política del Comité Ejecutivo, he sido jefe de campaña en 16 provincias diferentes, jefe de campaña en el Cibao, secretario general del partido, he sido director ejecutivo de campaña, supervisor nacional de campaña y jefe de campaña. No creo que ninguno de los precandidatos tenga ni el background a nivel gubernamental ni político que tenemos nosotros. Y eso es lo que me va a permitir ahora hacer mis artículos, hacer mis disertaciones, hacer mi podcast, explicar mi pensamiento lógico y que la gente conozca a Tony Peña desde otro ámbito, de que tenemos las capacidades para nosotros lograr ser candidato presidencial y presidente de la República. Si es lo que Dios tiene destinado para nosotros. Si no se pudo, pues sencillamente nada, no se pudo. Lo importante es que lo que nosotros vayamos a hacer sea a favor del país y a favor de nuestro partido. De nada vale si mi aspiración no sirve
para mejorar mi partido, para que mi partido gane, entonces no vale la pena. Y eso es lo que yo quiero que la mayoría de los compañeros que aspiramos lo entendamos. Necesitamos más que nunca respaldar el gobierno del presidente Luis Abinader, nosotros mantener la unidad y sobre todo hacer una buena convención que permita, más allá de este gobierno, de que los dominicanos le confíen su voto de nuevo al Partido Revolucionario Moderno. Escuchándote, me acuerdo del episodio del especial que hicimos en el 2009 de los presidenciables. Vayan al playlist en este canal que se llama Los Presidenciables para que puedan conocer, rememorar y saborear un poco de toda la historia que tú acabas de mencionar, que contamos en ese episodio. Tony, en diciembre se hizo viral un video tuyo llegando a tu casa con una botella de vino. Te hicieron muchos memes. Mucha gente entendió que tu destitución obedeció a que el presidente cogió una cuerda con ese video o que hubo un malestar interno en el PRM. ¿Cuál es la realidad del video? Y la pregunta que yo te hago, a quien yo le falté el respeto, ¿qué daño le hice yo a nadie con eso? Lo primero es que quizás yo admito que mi agencia quizás no vio el timing que existía en ese momento porque existía, digamos, una indignación nacional por el caso de Senasa. Cuestión que yo no tengo que ver absolutamente nada con eso. Pero era Navidad. Pero la gente comenzaba a decir, el caso de Senasa, que sí o qué. Pero señores, estábamos a 15 de diciembre. Yo soy una persona muy musical, soy rockero inclusive, lo he dicho en muchas ocasiones. Y yo trabajo de muy tempranas horas de la mañana y termino muy tarde. Y generalmente cuando yo llego a mi casa, sea a las 10, 11, 12, 1 de la mañana, yo por lo menos veo 1 hora de televisión y trato de ver documentales, te veo mucho a ti, eso es verdad, porque uno no puede con ese cortisol de un hombre que era el jefe social del gobierno, que es lo único que yo recibía. Problemas todos los días. Problemas. Si me voy a acostar con esos problemas, primero no voy a dormir. Y cuando viene a ver, hasta le da un infarto a uno de tantas cosas. Entonces, ese cortisol hay que bajarlo. Y es normal que muchas veces uno bebe una copita de vino para uno bajar esa tensión. Yo hago exactamente lo mismo que tú dijiste en ese video. No toda la noche, pero lo hago. Natural. Es un pecado que un funcionario público haga eso. Pero la pregunta, esa es mi casa de 24 años. Yo no llegué al gobierno y me mudé en ella. ¿Tú me entiendes? Yo nací en la zona colonial y me crié aquí en el Evaristo Morales. Y el Evaristo Morales me fui para mi casa ahí. O sea que yo siempre he sido una persona de clase media, media alta, gracias a mi madre. Y fui de los hijos del doctor Peña Gómez, el que se crió en mejores condiciones, porque yo era un niño cuando ganó el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Entonces, el que conoce mi historia sabe de que nosotros hemos vivido, gracias a Dios, con ciertas comodidades. Y esa es mi casa hace 24 años. Tony, era un pecado. Entonces... y entonces hubo un personaje por ahí que ese mueble tan ostentoso. Bueno, yo te lo puedo mandar ahorita, que lo tengo aquí. Ese mueble que estoy sentado me costó 66,000 pesos. No me costó medio millón de pesos. Pero, como alguien dijo que costó medio millón de pesos, yo se lo vendo por 200. Te sacaron la cotización del mueble. Sí, pero... ¿Y el vino? ¿En cuánto te lo cotizaron? No, dijeron que hasta un Petrus, dijeron. Era un vino de 2 o 3 mil pesos, una realidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, es algo que se hace totalmente normal. ¿Cómo te sentiste con los memes? No, yo no hice mucho caso a eso. Primero porque yo sabía que era por lo de Senasa. Y además, mira, yo soy hijo de José Francisco Peña Gómez. A nadie le han hecho una campaña más brutal que a mi padre, ni a mi familia. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. Yo sé que eso es parte de la política nacional. Lo que sí me apena es que he visto en mi país una inversión de valores, he visto mucho chantajismo, he visto, por decir la palabra correcta, un mal vivir de una parte del dominicano que le molesta el éxito de la otra persona. Y por eso escribí inclusive la percepción negativa del dominicano que tiene a sí mismo y de su país. Y yo que he viajado por América Latina profusamente, te quiero decir a ti que parece que nosotros los dominicanos nos aquilatamos el país que tenemos. Este es un país que tiene todas las condiciones de un continente. Tiene una media isla, tenemos desierto, tenemos playa, tenemos laguna, tenemos lago, tenemos montaña, hace frío, hace calor. Todo lo tenemos en 48,000 kilómetros cuadrados.
Es un país maravilloso. Y esta media isla se ha convertido en la 7ª economía de América Latina y la 9ª del continente americano, de más de 50 países, por encima de países que son 7 o 10 veces más grandes que nosotros, con una economía totalmente diversificada. Si vemos el país los años 90, yo recuerdo al doctor Joaquín Balaguer negociando la cuota azucarera como la panacea económica del momento para mejorar la economía dominicana. Lo recuerdo a principios de los años 90, decían la economía del postre, azúcar, café y cacao. 30 y pico años después, independientemente de los colores partidarios, los últimos años Joaquín Balaguer, los de Leonel Fernández, los de Hipólito Mejía, los de Leonel de nuevo, los de Danilo y ahora los de Luis Abinader, hemos llevado este país a lo que es el día de hoy, un referente a nivel continental, un país que tiene remesas, un país que tiene exportaciones, un país que tiene 200.000 personas en zona franca, que tiene una industria importante, agroindustrial, que es prácticamente autosuficiente desde el punto de vista agropecuario, que rivaliza con la Bahamas en segundo lugar en turismo a nivel de las Américas, entonces que tiene una construcción y que tiene una inversión económica importante extranjera, y hoy en día somos los países con una de la economía más sólida y al mismo tiempo con una democracia más estable del continente. ¿Tú no crees, y entonces a mí me apena mucho que nosotros los dominicanos como que no aquilatamos eso. ¿Tú no crees? Y aquí voy a citar al sociólogo natural de República Dominicana, Hipólito Mejía, hay que hacer que la macro se ligue con la micro, Piqui Boroné. ¿Tú no crees que todo eso que tú describes, quizá hay gente que no le ha llegado esa bonanza? Cuando Leonel hablaba de no, yo te voy a explicar el fallo, ¿dónde está? O sea, ¿por qué no se distribuye ese estado de fallo bienestar? Está, porque quizá ese sentimiento de odio que tú dices que mucha gente tiene y que yo repudio, no estoy de acuerdo con eso, es porque hay gente que no se siente representado en esos números. El fallo está en que ese crecimiento económico que ha reducido la brecha de la pobreza puede hacer mucho más. Hay que ligarla al mundo de hoy. Y ahí que está el fallo. El fallo está en la educación. Ya los padres no educan en su casa como educaban antes. Y lamentablemente la escolaridad de nuestros liceos, de la educación pública se ha quedado muy atrás. Y entonces tenemos un crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no va de la mano de la educación. Y la educación es fundamental para el crecimiento de los pueblos. Nosotros, yo digo los dominicanos de mi edad hacia abajo, hasta prácticamente hoy en día, hemos estudiado con un patrón que está totalmente obsoleto. Yo recuerdo cuando estaba en cuarto teórico, que lleva con 16 materias. No estoy diciendo con esto que no se den esas materias, pero esas materias no sirven para el mundo de hoy. El mundo de hoy es cibernético, es mecatrónico, es de ciencia, es de idiomas. Entonces, si tú no tienes un idioma, si tú no tienes la tecnología y lo acompañas entonces en un oficio técnico, te quedas atrás. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el modelo totalmente y la currícula, porque la educación en República Dominicana es gratuita, pues no es obligatoria. Entonces, aunque suene quizás, digamos, un poquito pedante o fuerte, o quizás hasta dictatorial, la educación tiene que ser obligatoria. ¿Y sabe de qué? No solamente obligatoria, sino que se comience en la primera infancia, del primer año, 2 años. Porque tenemos los hijos de la clase media y rica que comienza al año, y los pobres cuando comienzan a los 6 años. Entonces, hay un desbalance muy fuerte. Yo pienso que todo el mundo tiene que comenzar al año o a los 2 años. Que tenemos que obligatoriamente poner un idioma, que tenemos que hacer un bachillerato en ciencias, en matemáticas, en física, en las ciencias computacionales, y como hay tal entendida, entonces ya en la tarde, que esos mismos jóvenes, esos liceos se convierten en politécnicos y aprenden oficio técnico. Si tenemos un joven que a los 16, 17, 18 años, termina su bachillerato, sabe un idioma, sabe un oficio técnico y sabe computación, está preparado para el mercado. Entonces, ese crecimiento económico cuando llega con oportunidades. Tú sabes la cantidad de empleos que se pierden en zonas francas, sobre todo de innovación, en zonas francas que tienen que ver con la computación, con el inglés intermedio por no tener la capacidad de la mano de obra. Pero qué bueno que tú esbozas todo eso, que me da pie para hablar del ITLA. El escándalo del momento es la destitución del segundo rector del ITLA.
Este gobierno del PRM ha tenido 3 ministros de educación. Le deseamos mucho éxito a Luis Miguel de Camps, que pudo sacar adelante el año escolar. Ojalá que pueda, en lo que queda de gobierno, marcar un ritmo. Tenemos al Infotep, que aunque Rafael Santobadía ha hecho un trabajo extraordinario, tú no le ves el protagonismo como logro del gobierno que se le debería dar. Entonces, ¿por qué? Y yo sé que tú tienes tu proyecto presidencial, pero formas parte del PRM. Eso que tú estás diciendo, en estos 5 años, no hemos visto un avance que se le ha puesto, aunque sea, vamos a decir, una primera zapata para ese modelo de educación. Ha mejorado algo, no podemos decir que no. Quizás no a los puntos que quizás necesita la República Dominicana, pero ha comenzado a mejorar. Lo que pasa es que el tema no es tan sencillo, porque tú tienes que primero que convencer a Educa, tienes que convencer a la ADP de que esos profesores tienen que reentrenarse, de que tienen que permitir inclusive en algún momento que vengan profesores extranjeros a ayudar también. ¿Por qué tan difícil? ¿Tú me entiendes? Tienen el 4% bueno, pero, los gobiernos del 2013. Pero tienen que entender esa situación, tienen que entender que la currícula cambió, porque, mira, Japón tiene uno de los territorios más difíciles que puede tener un país. Sin embargo, está en la tercera o cuarta potencia del mundo. Porque tiene japoneses. ¿Por qué? Porque primero estableció una doble jornada en un momento dado. Trabajaban 16 horas, doble jornada, para llevar el país donde es. Y la educación que tiene, pero sobre todo una educación en la cual te dan en bachillerato 5 materias. Son 5 nada más que te dan, pero son las 5 que son del mundo de hoy. Porque es que si hoy tú no dominas un idioma, si tú no dominas las ciencias computacionales, si tú no tienes una preponderancia por el mundo de hoy, te vas a quedar atrás y vas a ser un subanalfabeto funcional. Entonces tenemos que entender que tenemos que poder trabajar en el mundo de hoy, que el mundo de ayer es importante para la cultura general, todo eso es importante, pero a la hora de la práctica, de conseguir un empleo de calidad, no le sirve hoy en día. ¿Cómo te cayó la destitución de Rafael Félix, siendo Rafael Félix un joven, y el ITLA, ese modelo de educación que tú estás planteando es lo que describe el ITLA? Pero tenemos muchachos jóvenes con menos de 30 años en un escándalo, por lo menos mediático. Y fue un gran joven, un muchacho serio, bueno, pienso que quizá hubo un error con esa situación, fuera voluntario y voluntariamente, eso hay que entenderlo. ¿Ameritaba una destitución? Bueno, podría ser una sanción administrativa también, pero lo que pasa es que en este caso el presidente, una situación parecida a esa que hubo en otra institución de Estado, una destitución. Entonces, si no la hacía, se iba a ver entonces como que a uno sí lo hizo y a otro no lo hizo. Y eso hay que entender al presidente. Ahora, de ahí a decir que este muchacho es un corrupto, yo pienso que ahí ya se tiene que detener las aguas, porque él lo que cogió fue un préstamo, que una persona que ganaba el sueldo que él tenía, además de profesor universitario, puede tener, digamos, la capacidad para financiar un bien de 10 o 12 millones de pesos que lo va a pagar 15 o 20 años. ¿Se le ha hecho una campaña, tú crees, a él? No, yo pienso que también a la hora de discernir, a la hora de evaluar, a veces nos pasamos porque atacamos situaciones que no son el hecho en sí. La gente lo que estaba era viendo si era correcto o no un cobro, sea, digamos, voluntario o no, de una cuota para su equipo político y su grupo. Pero de ahí a tú cuestionarle el patrimonio que hoy en día tiene, que es un patrimonio prácticamente pasivo, negativo, porque no tiene prácticamente gran cosa porque la debe, yo pienso que son dos cosas diferentes. Hay un odio dirigido a los funcionarios y a los políticos. ¿Va a ser en algún momento un deporte de alto riesgo coger una función pública? En cierta parte sí. En cierta parte sí, porque es que estamos en los tiempos de la audiencia, en la sociedad líquida, donde lo bueno, lo regular y lo malo es criticable. Se critica por criticar, no se critica sobre la base de un juicio, sobre la base de un discernimiento, sino que la gente se monta en una ola y critica y muchas veces no sabe ni siquiera por qué critica. Y nos comemos descarnadamente y la gente con los celulares arrancan ahí. Sí, pero entonces va a llegar un momento en que eso le puede hacer mucho daño a la democracia. Yo quiero decir lo siguiente, porque la política es una ciencia.
El República Dominicana es un país que históricamente siempre votamos 70%. En el año 2020, por producto del coronavirus, votó un 55%. Y tú dices, bueno, eso fue por el coronavirus. Pero en el 2024 votó un 56%, 1% más, y no había coronavirus. ¿Qué ha pasado de un país que votaba mucho la gente a que ha votado menos gente? Bueno, el decrecimiento del sistema de partidos políticos, el decrecimiento en los políticos. A la pregunta, y se refiere al artículo que te dije que hice al principio, ¿hemos sido los más malos los políticos? ¿No hemos llevado a los políticos dominicanos con sus defectos y virtudes a ser el país que tenemos el día de hoy? Yo pienso que si tú examinas las notas de la clase política, la pasa con notas sobresalientes, porque somos un país hoy en día que somos un referente continental. Y lo han dirigido políticos. Y además, voy más lejos. Desde Trujillo no tenemos un dictador. Tú buscas los casos del gobierno pasado y de este gobierno y examina la cantidad de personas que están involucradas, lo que menos hay son políticos. Pero la sociedad solamente ve el lado político. Pero ustedes los políticos se han tirado el tiro en el pie, ustedes mismos. No, yo pienso que ha habido errores. Desde lo de Odebrecht, o sea, desde que el PLD cogió y metió mansos y cimarrones. Lo que te quiero decir es que yo lo que entiendo es que la sociedad tiene que ser más justa y poner cada cosa en su lugar. Lo que es de los políticos, pues lo de los políticos. Pero lo que no es de los políticos, vamos a ponerse a los otros sectores. Porque aquí hay males que persisten en la sociedad que tú no puedes decir que son los políticos que lo gobiernan. Por ejemplo, para decirte algunos casos, el contrabando de ajo, de cigarrillos, la trata de blancas, el narcotráfico, la misma situación que pasa con las personas irregulares que se quedan, sean haitianos de otros países. Tú no puedes decir que son negocios que son de los políticos. Podrá haber algunos políticos, pero esos no son los políticos que construyen eso. Sin embargo, nadie habla de eso. Y aquí, de los generales nadie quiere hablar. Lamentablemente también existe... Ni tú, Tony. Existe un agiotismo empresarial por dominar la escena económica, que no está mal, ¿verdad? Pero de ahí a que esos problemas entre ellos, para ganar una situación, tenga que arrastrar a muchos dirigentes políticos, yo pienso también que hay que tener un poco de cuidado. Porque es que en estos momentos los políticos estamos en un nivel de acecho peligroso. ¿Por qué? Porque uno tiene muchas veces en una cartera cientos de colaboradores, que muchos pueden fallar y que muchas veces el incumbente no tiene absolutamente nada que ver. Pero como es el administrador, la gente le pega esa situación. Y muchas veces uno está ajeno totalmente a eso. Entonces, ¿hay algún chance que Santiago Jacín tuviera ajeno, Tony? ¿Tú crees en el caso de Senasa? No puedo decir, no tengo elementos para hablar de eso, porque hay elementos que él debe saber que no era posible y que había que tomar decisiones. Pero hay cosas que se le escapan a los funcionarios y hay otras que no se le puede escapar, porque tú estás dirigiendo esa institución. Lo que te quiero decir es que muchas veces no tienen todos los elementos necesarios, porque la gente cree que los funcionarios están en todas. Por ejemplo, tú hablas y decías ahorita del caso de la educación, donde está mi amigo Luis Miguel de Can. Cuando yo fui a visitarlo, ¿tú sabes cómo yo saludé? No sé si felicitarte o darte el pésame. ¿Y por qué tú me dices eso, Tony? Porque estás en una de las posiciones más difíciles del Estado Dominicano. Porque hay todo es mucho. Hasta comprar papel de baño es mucho dinero. Entonces, los intereses que hay ahí son muy fuertes. Donde tú tienes un departamento de compras muy activo, que trabaja todos los días con muchas tentaciones, con mucha problemática, y muchas veces el ministro no está al tanto de todas esas compras que pueden estar. Y a veces cualquier, persona que trabaja en ese departamento puede tener una forma incorrecta de actuar
y pegarse ese programa, ¿Tú ministro. crees que sirve de algo esta modificación, esta nueva ley de compra y contrataciones? Yo espero, porque ahora entró en vigencia, ahora en enero, vamos a ver el comportamiento de cómo va a ser. Esperamos que sea de provecho para el país. Vamos a ver en el tiempo, en el espacio, si va a ayudar a la República Dominicana de entonces. Pero la situación también tiene que ver mucho, Colombia, con el agiotismo que existe muchas veces de los empresarios, en los empresarios y sobre todo de casos que muchas veces escapan a los ministros. Por ejemplo, te puedo explicar. A veces hay una empresa que produce un bien específico y un empresario le compra la producción. Y tú como empresario que quiere vender. Y a veces entonces ese empresario que es el que hace ese bien no tiene, pero el que le compra la producción sí tiene. Obviamente el que le compra la producción lo va a vender mucho más caro que el distribuidor real, ¿verdad? Y entonces es posible que en un momento dado ese que produce ese bien le haya vendido a una institución del Estado a un precio porque tenía, pero en un momento dado otra institución le compró ese mismo producto, pero ya a un tercero a un precio mucho mayor. Cuando vengan las comparaciones, entonces viene, ahí hay un robo, mira, fulano se le vendió tanto y fulano se le vendió tanto. Pero a veces la gente no explica esa situación. Ya la gente de plano entiende que siempre hay un robo. Entonces, a veces se da esa situación. Lo mejor sería, porque ya la ley lo permite, que se le compre directamente a la persona que hace el producto. Y así, bueno, nos quitamos el tema. Pero a veces, como te dije, hay empresarios que compran la producción por adelantado y la persona lo vende. Y obviamente ahí va a haber un cambio en el precio final que va a comprar cualquier institución del Estado. Entonces, a veces hay muchas cosas de estas que son de otro tipo. Y yo pienso que de una forma u otra, todos los que estamos en el Estado Dominicano, estamos exentos que cualquier persona que está en cualquier departamento haga una jugareta que al final pueda crear una situación, una distorsión que no tiene que ver necesariamente con el funcionario. Pero además, Tony, la política dominicana es muy cara y es muy lamentable, y eso pone como da la ocasión a que se tengan que hacer todo este tipo de diabluras. Tú dijiste una palabra clave ahorita. Yo soy hijo de Peña Gómez. Cuando la gente sabe que mi madre era Teida y brava, y yo cuando quiero agarrar valor y reconocerme, yo soy hija de mi madre. Tú dijiste, ¿qué campaña más sucia o más fuerte le pudieron hacer a una persona que Peña Gómez? Ahora, como Rafael Félix no es hijo de Peña Gómez y quizás no tenga la estructura para soportar, ¿qué consejo tú le das a un político joven que está en medio de un escaseo? Que el está tiempo esclarece las cosas. A veces duro. Estamos en una nivel de audiencia muy difíciles. Y yo lo que pienso es que la verdad va a resplandecer. Y yo lo que le diría es que se esté tranquilo, que siga demostrando su inocencia y que siga viviendo. Él es un joven profesional, catedrático universitario. ¿Tú no crees que eso le puede afectar en su vida personal también? Eso depende de él. Eso depende de su capacidad de resiliencia, de su capacidad de aguante, de las cosas que él tenga en el ámbito privado para poder soportar este tipo de cosas, porque todos los políticos no estamos exentos a eso. Danilo Medina ganó una reelección con el porcentaje más alto en la República Dominicana y 4 años después salió por la puerta de atrás en la presidencia de la República. Entonces eso pasa muchas veces. Le pasó a Leonel y le va a pasar a todos los políticos dominicanos de una forma u otra. Porque como te dije, existe en la sociedad dominicana, digamos, en mucho encono, muchas situaciones que algunas no las hemos ganado los políticos, pero hay muchas que no. Entonces yo pienso que lo que tenemos que discutir los políticos es cómo solucionar los temas nacionales, cómo buscar que ese crecimiento económico le llegue a los más de abajo, de cómo nosotros ese crecimiento económico permita seguir reduciendo la brecha de los pobres y cómo el empresario dominicano entienda de que lo mejor del mundo es producir dinero en una democracia. Y por eso te pongo un ejemplo de una misma isla, la isla española. ¿Tú crees que los ricos de Haití se sienten bien andando un vehículo blindado con 20 guardias
que viven más tiempo fuera que en su país porque no pueden producir con tranquilidad y no pueden disfrutar el dinero de su propio país, ¿verdad? Yo pienso que no se sienten bien. Si yo hago aquí de los jueves o los viernes en la mañana, los ricos se van, que voy para Punta Cana, que voy para Puerto Plata, que voy para Jarabacoa, que voy para Miami, porque disfrutan de un país que tiene libertades públicas, que es un país seguro y que es un país en crecimiento. Entonces, decía mi padre que el valor de la democracia cuesta, y los primeros que tienen que entenderla son los dominicanos y los propios empresarios, porque producir dinero en democracia, producir dinero y bienestar en paz social, yo pienso que es importante. Tenemos que hablar de lo presidenciable, esta última de gobierno, la inclusión de Jorge Subero Isa. Algunos dicen que un movimiento estratégico. ¿Qué lectura le das tú? Muy bien, mi profesor, un gran amigo, una persona que yo tengo mucho respeto. Creo que fue un buen acierto de parte del presidente. Está ganando una persona que tiene una valoración positiva en el Estado y en la sociedad dominicana. O sea que yo lo veo bien. Paliza sigue anunciando que vienen nuevos cambios, rotaciones y remeniones. El gobierno se está relanzando. ¿Cómo tú crees que Luis Abinader termina este periodo de gobierno con la capacidad de endosarle un gobierno exitoso a cualquiera de ustedes que salga electo? Bueno, queda un tiempo prudente, 2 años y medio de gobierno. Podemos hacer muchas cosas positivas. Este año 2026 va a ser un año muy interesante y va a marcar, digamos, lo que va a pasar electoralmente en la República Dominicana. En el caso de nosotros hay obras fundamentales, como ese túnel que está ahí en Pinturas, que es la continuación del paso de nivel que hay ahí. Eso va a ser una obra muy importante. Yo veo, por ejemplo, en Río Hondo, eso que se está haciendo en la República de Colombia, con esos pasos de nivel, ese tipo de cosas, va a ser maravilloso para esa parte. El monorriel de Santiago, el monorriel de Santo Domingo que se va ahora a licitar. Tenemos el monorriel de Santiago, tenemos la extensión del metro de Villamella a Punta, 2,5 kilómetros más atrás, el que va del kilómetro 9 a los Alcarrizos, tenemos circunvalaciones, como la circunvalación de los Alcarrizos, la de San Francisco de Macorís, la provincia de Matías Sánchez, que va con un malecón. O sea, hay muchas obras viales, muchas cosas que el gobierno tiene en carpeta, que va a terminar ahí en 2026, 2027. O sea, ya tú no que le va a dar, este gobierno. Que le va a dar mucha oportunidad al gobierno de crecer y de que la gente vea que está trabajando. ¿Con quién va a terminar, Luis? Si los presidenciables siguen saliendo como tú saliste, ¿con quién va a terminar su gobierno? Porque ustedes son muchos, a veces yo creo que lo van a dejar solos. Pero es que nosotros debemos salir todos porque... ¿Cuáles son los proyectos serios? La sociedad dominicana dice que no se puede utilizar los recursos del Estado. Y dice que todos debemos salir unos adelante y otros detrás para que con nuestro talento propio podamos soportar una carrera política hacia la presidencia de la República. El hecho de que yo sea el primero que salga no quiere decir que los otros no van a salir. Tendrán que salir, me imagino, en el transcurso de este año, porque necesitan hacer sus campañas políticas. Hacer una campaña, visitar el tejido social, visitar el país, que aquí es pequeño, está muy subdividido. Yo pienso que es importante, a menos que quieran hacer una campaña de marketing. Yo sé que la modalidad es importante, que el marketing es importante, pero yo pienso que el marketing no sustituye al calor humano. Y yo pienso que los PRMistas quieren conocer su candidato, quieren saber quién es, quieren conocerlo, quieren tener la confianza, quieren confiar en su trabajo. ¿Qué tan importantes son las encuestas en este momento, Tony? Las encuestas son un producto de medición en la cual se utiliza más como un mecanismo publicitario que realmente como un mecanismo para analizar. Y que muchas veces no dan en el clavo 100%. Porque lo primero es que, primero es un voto interno, no es un voto externo. Segundo, puede ser muy cambiante de aquí a allá. Porque hay un mercado que ahora que se va a comenzar a trabajar internamente. Y el hecho de que tú seas muy popular hacia afuera no quiere decir que tú seas muy popular hacia adentro. Además de que por primera vez en nuestro partido, el antiguo PRD y PRM, hay tantos candidatos tan disímiles. Porque anteriormente los candidatos que tenían nuestro partido eran candidatos que tenían fronteras ideológicas parecidas, de centro izquierda, centrista, pero tenemos aquí desde la
izquierda moderada, centro izquierda, hasta la derecha de Cacitrante. Entonces, es verdad que estamos al final de la ideología, pero no nos parecemos. Porque yo, por ejemplo, soy un candidato de pueblo, cercano a los PRMistas, que apoyo a los PRMistas, que creo en ellos, que quiero una superación personal y que un gobierno que yo pudiera encabezar va a estar la mayoría de los PRMistas y que le damos la oportunidad a mucha gente que quizás no tiene oportunidad porque yo creo mucho en mi partido. Tony. Pero hay gente que tiene un modelo muy cercano, empresarial, de traer técnicos muy no del partido, que trabajan muy de cerca con sectores económicos, que yo no lo veo mal, pero los empresarios están para fomentar riqueza, no están para dirigir el Estado americano. Quiero un stop ahí. ¿Qué tanto un grupo empresarial o un conglomerado de ellos pueden imponer un presidente en República Dominicana? Y te lo digo porque cuando hablamos ahorita de grupos empresariales, ¿qué tanto define la agenda en este momento? ¿La carpintería política, el liderazgo cercano o los cuartos que un grupo empresarial o varios puedan poner? Eso se va a ver posiblemente en estas primarias. Vamos a ver finalmente qué es lo que piensa el pueblo y qué es lo que piensa el pueblo PRMista. Yo pienso que el pueblo PRMista va a buscar un candidato que se parezca más a ellos. Pero también podría ser que no sea así, que piense de otra forma diferente. Yo lo que pienso es que cada cosa tiene que estar en su lugar. Los políticos a hacer política y los empresarios a fomentar riquezas en la República Dominicana. Claro, siempre bajo el amparo, la protección de la industria nacional, de las oportunidades que un gobierno tiene que darle a sus connacionales, siempre, claro, respetando las reglas de juego. Eso yo lo veo correcto. Por ejemplo, yo tengo proyectos que pueden mejorar significativamente la República Dominicana y que inclusive va a ayudar muchísimo al empresariado. Ahora, poniendo algunos de estos, el empresariado, por ejemplo, no debe controlar aquí, por ejemplo, el negocio de la energía, no debe controlar el negocio del agua, ni tampoco el negocio agropecuario. ¿Por qué? Porque esos son bienes y servicios que tienen que estar mucho más en el control del gobierno dominicano por una razón de seguridad nacional. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, yo tengo proyectos en los cuales vamos a bajar la canasta familiar. Yo estuve hace poco tiempo en El Salvador viendo los mercados que está haciendo el presidente Bukele para ver lo que está haciendo allá con modelos que hay aquí o que se quisieron intentar en un momento hacer aquí para abaratar el costo de la canasta familiar. Estoy muy claro en lo que quiero hacer en ese aspecto. ¿Cómo tú abaratarías los costos? Porque hablando de canasta, ya aquí no hay canasta, es una fundita negra que hay. Sencillo. No llega a canasta. Sencillo. Primero yo pienso que hay que invertir todavía mucho más en el campo. Hay que darle mayor tecnificación. ¿Tú retomarías la visita sorpresa, eso que hacía Danilo, de hablar con los parte sí, parte no. Yo pienso que aquí lo que tenemos que hacer es un estudio topográfico de las mejores tierras del país, cuáles son los rubros que se dan mejor en cualquier sitio, financiarlos más extendidamente y nosotros darle todo el seguimiento en ese sentido, primero para que el país siga siendo un país autosustentable desde el punto de vista de la agropecuaria. Segundo, aquí se intentó un modelo español en el gobierno de Hipólito Mejía con el Merca, que queda bastante lejos de aquí. La ley de ordenamiento territorial de la República Dominicana divide el país en 10 regiones. Yo haría un Merca en cada región. Son 10 que tiene el país. Y entonces haría central de abastos en las provincias y los municipios que tengan una cantidad importante de población. Y entonces le venderíamos directamente los productos de la canasta familiar directamente a la población. Claro, quiero ser bastante enfático. Le vendería 50 productos agropecuarios. Pero no es que yo voy a entrar en competencia con el libre mercado que tienen los supermercados que venden 10,000 productos. Pero una vez se anunció algo del campo al colmado. ¿En qué quedó eso? Bueno, pero yo te estoy hablando lo que yo pienso. Yo lo que pienso es que nosotros podemos ser esos 10 mercas que abastecen esa central de abastos en las provincias y municipios y ahí vendemos los 50 productos agropecuarios que el pueblo dominicano come. Arroz, habichuela, carne de res, carne de pollo, huevo, lo que come el dominicano. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Bueno, porque, por ejemplo, una carga de plátano, para los que son campesinos, son 200 plátanos.
Generalmente en las provincias más productoras, que son las del Cibao Central y las del sur, que son Azua y Barahona, un plátano en finca puede estar entre 5, 6, 7 pesos, más o menos, ¿verdad? Termina costando 25 pesos. ¿Por qué hay un costo tan alto cuando el precio en finca es 5, 6 o 7 pesos? Bueno, el Estado Dominicano no está buscando con esto beneficiarse personalmente. Yo le compraría la producción, la vendería en la central de abastos y también en los mercados, por ejemplo, si son a 7, en 8 pesos, 9 pesos, lo que me cuesta el embalaje y el transporte. Y le vendería ese bien de ese producto a ese precio. Y eso haríamos con muchísimos productos. Y hay dos modalidades. O el Estado le compra esa producción, o el productor viene y lo vende aquí. O ambas cosas al mismo tiempo. Eso lo podemos hacer con un sinnúmero de productos de la canasta familiar para mejorar el precio final que necesita tener esos productos agropecuarios y la gente lo pueda conseguir con mejores precios. En ese sentido, pienso que eso puede abaratar mucho la canasta familiar. No es una cuestión tan difícil. Yo vi los centrales de abasto que tiene el presidente Bukele. Ellos allá lo que hacen es que los productores la venden directamente. Yo aquí haría un híbrido de comprar la producción, porque inclusive hasta comprar la producción de forma adelantada a la flor, como se dice popularmente, va a incentivar al campo dominicano, porque muchas veces la gente tiene miedo porque el producto fluctúa mucho, hacia la baja o hacia la alta. Eso le daría confiabilidad al productor y al mismo tiempo también se le pagaría su producción de una vez, de una forma de que pueda tener su rentabilidad importante, inclusive hasta si tiene precios que son, digamos, muy cerca del costo, hasta aumentarle ese costo para que gane plata, porque lo que queremos es que la gente deje de vender su conuco en el campo para venir a crear niveles de pobreza al Gran Santo Domingo, que es parte de la problemática que tenemos. El que tiene 20 tareas de tierra, 30 tareas de tierra, 50 tareas de tierra, si la sabe cultivar, si la sabe trabajar, le saca dinero. Para no ser de campo, la gente prefiere venderlo, la gente prefiere venderlo para hacer motoconchistas. Y yo pienso que esa es una de las cosas que tenemos que mejorar. ¿Haría más campaña en los campos? En todas partes, en todas partes. Y algo muy peligroso en esto, sobre todo en el Cibao. Las mejores tierras agrícolas están llenando de varilla y cemento. Y yo en San Juan pienso también. Que ni el Estado Dominicano ni las alcaldías deben permitir eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que somos 11 millones de dominicanos. Tenemos unos vecinos que son 12 millones que no producen nada. Y tenemos 11 millones de turistas. O sea que sin salir de la isla tenemos 30 y pico de millones de personas. Pero en el Caribe no se produce nada. ¿Por qué a través del CARIFORUM y del CARICOM no establecemos una línea de comercio mucho más directa con todas esas islas que en agua se produce? Podemos tener mayor exportación de productos agrícolas y nosotros ganar más dinero. Yo pienso que nosotros tenemos que convertirnos en el granero de Centroamérica y el Caribe. Y para eso tenemos que tecnificar, mejorar nuestras tierras, meterle agua a una gran cantidad de tierras en puntos geográficos. Yo recuerdo siendo muy niño que el proyecto Isaura cambió lo que es Azua. Azua era una tierra totalmente árida, con una pobreza extrema. Hoy es la quinta provincia agroindustrial del país. ¿Por qué? Por el agua. ¿Cómo cambió esa provincia? San Juan, el granero del sur. Y República Hay Dominicana, que relanzarlo. el granero del Caribe. Hay que relanzarlo y diversificar, ¿tú me entiendes?, su producto agropecuario, que no sea dependiente solamente de la habichuela. Ahora veo que están sembrando mucho tabaco. O sea que eso es lo que tenemos que hacer, que tenga varios rubros agrícolas, que no sea dependiente de uno, porque si la cosecha de habichuela se daña o de cebolla, que originalmente es lo que se sembraba mucho en San Juan, pues entonces la producción se va. Pero si tenemos 8 o 10 rubros agrícolas, pues entonces si falla uno, está el sustituto del otro. Bueno, ya escucharon el plan agrícola magistral del presidenciable Tony Peña Guava. Volvamos a los presidenciables. Una vez hablamos de los escalerazos que dieron nuestros amigos Yayo, Wellington, David, Carolina, en un 27 de febrero, creo que fue, al principio. ¿Verdad que sí? Eso que se reúne el presidente, creo que fue 27 o 16. El 27 de febrero es la memoria que presenta el presidente de la República ante el Congreso Nacional. Ahí fue. Entonces todo el mundo dio su escalerazo. 70 diputados, 80 senadores, 120 diputados. Cada quien se repartieron. Hay que ver porque muchos de los que estaban ahí ahora no están en otro equipo.
Hay una movilidad. Y yo te pregunto, ¿cuáles cuadros, diputados, senadores, alcaldes, regidores, directores, qué tú tienes? Tenemos un grupo. Primero en la foto con Tony, algunos en la foto con Wellington, después en la foto con David. Yo lo único que le digo es que eso le hace daño a la clase política y sobre todo le hace daño a la credibilidad de ellos. Eso deben de cuidarlo. Pero son compañeros que yo los quiero mucho, los entiendo muchas veces. Las cosas no son a veces tan color de rosa como la gente cree. ¿Pero te quedan algunos? Sí, claro, me quedan varios. Yo sé que muchas veces la situación económica para ganar una candidatura es muy apremiante. Y si tú vas hoy al Congreso y vas al Impracondo, que es el Instituto del Legislador, el 70% casi no gana nada porque tiene que coger préstamo. Esas son las realidades que hay. Y muchas veces la gente critica, pero miren, señores, esa gente a veces no pueden bajar un fin de semana a su provincia, pero lo está esperando una masa, que es un problema. Y cuando lleguen y se levantan, a las 6 de la mañana llena la casa. Mucha deuda y cuando social. se acuestan también. Mucha deuda Entonces, social. quizás muchas veces pasan situaciones en ese sentido, pero yo los entiendo y los comprendo. Y no le tomo eso en cuenta a ninguno de ellos. Hay muchos de ellos que han dejado de visitar, quizás por decirte una palabra correcta, quizás por, qué sé yo, por o miedo a migración, o quizás por vergüenza. Yo, no, visítame, eso no tiene que ver. Porque al final nos necesitamos todos. ¿Y ha cambiado? Óyeme, por ejemplo, si yo gano, lo voy a necesitar a todos. Y si yo pierdo, me va a necesitar también. Entonces, la carrera política es algo que yo lo cojo con filosofía por lo siguiente. Miren, señores, la gente tiene que aprender lo siguiente en la vida para que pueda ser feliz. Lo normal en la vida es perder. Lo grandioso, lo grandilocuente, lo difícil es ganar. Porque en un maratón salen 1000. ¿Y cuánto lo gana? Es uno solo. Los otros 999 no ganan. Ahora, el que queda en segundo lugar no hizo un buen tiempo. No es famoso también. Hasta el que lo intentó. Entonces, vale. El éxito tú muchas veces no lo puedes medir solamente por el que ganes más. Hay casos donde, principalmente en el artístico, el que gana casi nunca es el que tiene éxito en el tiempo, en el espacio. A veces el que queda en segundo o tercer lugar. Entonces, en la política muchas veces tú no ganas esta posición, pero te colocas en la otra para ganar. Por ejemplo, Luis no ganó. En el 2012 tuvo que apoyar a Hipólito como vicepresidente. En el 2016 perdió, pues en el 2020 presidente. Entonces la política es también una acumulación de experiencia. Y yo llamo a mis amigos precandidatos, primero a que no nos ataquemos, a que respetemos el trabajo de los compañeros, que no coaccionemos a ningún compañero a que tenga que apoyar obligatoriamente a nadie, y mucho menos perseguir a un compañero porque apoya a un precandidato. Porque al final los compañeros solamente necesitan dos condiciones: ser dominicano y ser PRMista. Eso es lo que vale. Y eso es lo que tenemos que ayudar. Porque una persona que tú persigas, a una persona que tú humilles, tú mañana no le puedes pedir el voto. Entonces yo pienso que en eso tenemos que ser inteligentes. ¿Cómo está el teléfono? ¿Te está sonando igual o después que tú no eres funcionario te suena menos? Me suena un poquito menos, sí. Pero me suena un poquitico menos porque como jefe social del gobierno, bueno, es necesario mucha gente pidiendo ayuda de todo tipo. Pero en la parte de política prácticamente me suena igual. Yo en los cargos... ¿Y las amistades y eso? ¿Están no, ahí? Es que mis amigos reales son de larga data. Siempre pasa gente que son oportunistas, que están al lado tuyo, que están por las posiciones. Pero yo eso siempre lo he sabido y eso a mí no me preocupa. ¿Tú me entiendes? El que la gente te hable bien, hable mal de ti. Mira, Colombia, yo nunca he hecho en mi andar de la vida algo pensando que la gente me lo va a agradecer. Nunca. Tony, si me lo agradece bien y si no también. Tony, hay gente... Ese es un deber ciudadano. ¿Sabes por qué te lo explico? Porque, por ejemplo, yo he oído compañeros que van allá llorando, que nadie ha tomado en cuenta, que lo nombren con lo que sea. Lo nombramos. Bien. Después que tiene 3 meses, quiere que lo nombre en una mejor posición y con mejores sueldos.
lo promuevo. Pero ya a los 2 años esa persona pide otro aumento y tú se lo das, dice que tú eres malo. Se olvidó que llegó con problemas, se olvidó que lo promoviste y que le conseguiste mejor sueldo, ya tú eres malo. O sea, esa es la condición humana de la persona. ¿Te sorprendiste de gente que te atacó con lo del video de Navidad, aún mediáticamente, y que tú no lo esperabas? Sí, hay mucha gente que me atacó, pero yo eso lo veo como una cuestión de audiencia. La gente se sube en la audiencia. En la ola. En la ola, y muchas veces sin sentido. Y cuando tú le preguntas, dice, tú sabes que eso era relajando, que eso era para yo estar metido en eso. Y eso hay que entenderlo, la gente es así. ¿Ha habido contigo, me acuerdo con la pandemia, que tú con un encargo del presidente distribuiste un dinero para el tema de los artistas, de los famosos 100 millones? O sea, ¿ha habido contigo una fijación desde el principio, de detractores de siempre, que de principio a fin? Yo ahora te prometo que yo voy a subir un video próximamente explicando esa situación muy clara para que la gente pueda conocer. Lo primero, que para darte un briefing antes de presentar eso, solamente se invirtió 55.600.000 pesos a 54 artistas. Ya ni siquiera fueron 100. Sí, eso es lo primero. Y generalmente eso siempre son entre 100 y 200 millones de pesos. Y se da a los promotores, que cobran un 30%, y entonces le pagan a los artistas cuando quieran. A mí me llegó un dinero un día en diciembre para darlo el día 11. Y mi equipo quizás no lo interpretó de la mejor forma administrativamente. Por ahí no se perdió un peso. Y se hicieron los live durante del 22 de diciembre hasta el 6 de enero. Estábamos la gente en casa y a través de las plataformas del gobierno y de la televisión dominicana y de las personas de otros canales, la gente vio todos los artistas ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo recibí una carta del ministro administrativo de la presidencia, que era Paliza hace un momento, diciendo que utilizara ese dinero para el primer huracán que tuvimos. No sé si fue la tormenta Noel, no recuerdo si fue esa. Y entonces, con el dinero restante, se hizo una licitación para compra de materiales y entonces ese material se le entregó al MIBE. Y yo tengo la carta recibida del MIBE por 40 y pico de millones de pesos. Y entonces sobraron 3 millones y pico de pesos y se reversó a la cuenta del Estado Dominicano. Esa es la historia de los 100 millones de pesos. Y yo la voy a demostrar con papeles. Ahí. Entonces yo voy a decir, ok, perfecto, ¿dónde está el fallo? A la gente recibió su dinero. Los artistas cantaron. El Estado no perdió dinero en eso. El otro dinero se utilizó para materiales de construcción que se le entregó al MIBE y lo recibió. Y los otros dinero que quedó se regresó al Estado. Y los artistas. Y yo tengo la mayoría de los artistas con testimonio diciendo que por primera vez en su historia recibieron 100% su dinero y que nadie le pidió nada a cambio. No, y recordemos que la industria del entretenimiento se murió en la pandemia, músicos que estaban pasando hambre. Si no se lo dábamos de esa manera, había que hacerle una ayuda de cualquier tipo, porque los músicos no tocaron, no había nada abierto. Recuerdo ver a Ramón Orlando, a Poche, a toda gente que uno quiere y respeta. Y todos dieron su opinión favorable. Pero te pegaron esos 100 millones. Pero yo también entiendo que en ese momento yo pasé por una situación que tengo que entender que había sectores que me iban a atacar. Primero porque recuérdate que aquí se hacían las famosas cajas navideñas, que era un gran negocio. Las cajas navideñas fueron sustituidas por una tarjeta inteligente en la cual del Estado directamente se le pagaban reservas y la reserva te entrega las tarjetas. No hay negocio. Pero entonces, también se denunciaron fraude con eso. Ese negocio en diciembre se acabó. Y es atribuible a quién, a Tony Peña. Y entonces todos esos promotores que tenían 20, 50 millones de pesos y que subcontrataban por región y ganaban un dinero, también dejaron de ganar. Entonces esa gente no iba a estar contenta con Tony Peña. Y montaron una campaña. Bueno, lo importante es que ahí está el dinero, ahí están las pruebas, está a la vista de todo el mundo. Yo voy a hacer un documental con eso para que la gente lo vea y la gente entienda que ahí no se perdió un solo peso del Estado Dominicano. La última, aparte de la gente de la escalera, Carolina se fotografía con Felipe Vicini. David ha dicho públicamente que los Vicini lo apoyan y está Juan Vicini.
y hay otros grupos económicos. ¿Cuáles son los grupos económicos que apoyan a Tony Peña? No, el pueblo. Tengo amigos que me ayudan, tengo algunos amigos empresarios, yo pienso que yo ahora no lo voy a tocar porque la campaña está muy a destiempo, pero yo pienso que nosotros tenemos que entender que la política es para los políticos y los empresarios están para ayudar a crecer la economía dominicana. Pienso que es un camino equivocado que el sector empresarial, a través de mantener una ayuda fija o poderosa a un candidato, mañana quieran controlar el país. Porque eso crea un desbalance. Crea un desbalance porque hay otros sectores también que se van a sentir, digamos, perjudiciados. Y segundo, porque, no estoy diciendo nada pecaminoso, el empresario lo que está buscando es ganar dinero. No necesariamente está pensando en el bienestar del pueblo. Entonces yo pienso que el político sí piensa en el bienestar del pueblo, no piensa en el bienestar solamente de su empresa. Y pienso que en eso tenemos que ser un poco cuidadosos porque nosotros necesitamos seguir creciendo como país, que exista, digamos... Libertad comercial, económica. Que exista sobre todo, porque el presidente es un componedor de intereses generales en todo el país y si un sector empresarial, pues entonces domina un presidente, pues entonces va a tener preferencia sobre otros sectores y eso crea un desequilibrio. Y eso es un poco peligroso en una democracia. Y no es equitativo. Siempre ha habido empresarios que apoyan, pero ¿tú crees que está pasando algo particular en esta coyuntura? No, pienso que quizás el sector empresarial ha entendido que debe tener una participación más activa en la política. Eso es entendible. Pero yo pienso que en eso hay que ser un poco cuidadoso, porque fíjate lo que pasa. Los gobiernos tienen que tener el control de un sinnúmero de sectores de la vida nacional. La energía, el agua, la comida, entre otras cosas. Porque eso tiene que estar en manos del Estado, pues son bienes para el pueblo dominicano. La salud, la educación, ¿tú me entiendes? Tiene que ser proporcionada por el Estado dominicano. Ahora, que exista, por ejemplo, como el caso de educación, una contraparte privada para que la pueda pagar, perfecto. Pero tiene que haber de parte del Estado dominicano una educación de calidad para el pueblo dominicano. Pero una de las mejores cosas que ha hecho este gobierno, y todos los gobiernos, pero sobre todo nosotros, es que hemos llevado la UAS prácticamente a todo el territorio nacional. Y ahora los pobres pueden estudiar sin tener que quizá trasladarse cientos de kilómetros a otro pueblo, y le ha llegado esa oportunidad, al igual que el ITRA y al igual que el Infotec. Pienso que eso ha sido de los aciertos del presidente Luis Abinader. El hecho de que tengamos transporte estudiantil para que los niños lleguen seguros a su casa, pienso también que es otro acierto de parte del gobierno. Y todo lo que sea facilitar la educación, mejorar la educación, darle mayor cobertura a los que menos pueden, siempre será muy importante, porque es una forma de poder ayudar al pueblo, sobre todo al que lo más lo necesita. Y eso lo hacen los gobiernos. Los sectores empresariales piensan más en su expansión económica, que no está mal, pero choca con la realidad de lo que debe ser la visión de un país para todos. Entonces, en ese sentido, llamo la atención de que tenemos que estar más conscientes de que la política es para los políticos. Y que lo has dicho en varias ocasiones. Es para seguir expandiendo la economía. Claro, con el apoyo del Estado, con las pretensiones del Estado. Yo pienso que hay una serie de bienes y hay algunos pluritos que como pueblo tenemos que superar, porque a veces la sociedad está en contra de cosas que son naturales. Por ejemplo, si hay una minería responsable que no deje el pasivo ambiental y que pueda sacar dinero a favor del país, pues entonces que se explote. Lo que está mal es que se explote y que no dejen el pasivo ambiental. Pero si hay una minería responsable, pues yo estoy de acuerdo que se ejecute. Pero muchas veces tú te encuentras con provincias que no quieren que se haga nada ahí. Pero la gente quiere más carreteras, y quiere más hospitales, y quiere más de todo. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a tener si no tenemos recursos económicos? Una de las discusiones más grandes que tenemos los políticos de cara
al presente inmediato es una reforma tributaria y una reforma fiscal. Es obligatoria e imperativa en la República Dominicana. Pero que nadie quiere hablar de eso. Pero es obligado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir siendo un país dependiente de los préstamos internacionales. Pero Luis Abinader no va a hacer eso ya. En algún momento. Cuando tú vengas en el 28, tú en lo harás. algún momento tiene que haber niveles de deuda mucho más flexibles. Tony, no hable más de reforma ahora mismo. No, pero no estoy hablando, te dije a ti, una en reforma algún momento fiscal y tributaria, donde los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Pero que todo el mundo pague. Te voy a explicar un tema, el famoso IPI, que tanto repudio tiene en todos los sectores nacionales. El IPI tiene que ser progresivo, no puede ser 1% para todo el mundo, porque eso es incorrecto. Por ejemplo, de 5 millones a 20, 0.25, por ejemplo. De 20 a 50, 0.50. De 50 a 75, 0.75. De en adelante, el 1. ¿Por qué? Porque tú tienes entonces casos como Confotur, que está en sitios que ya están bien establecidos, que quizás no necesita, que ya la economía se expandió, que el turismo se expandió, y tú tienes una gente que tiene una casa de 5 millones, que no paga impuestos, entonces un infeliz dominicano que gana 50 mil pesos, tiene que pagar un IPI por una vivienda que cuesta 10 millones de pesos. Que tiene que pagar 35 o 40 mil pesos. ¿Tú lo ves justo eso? No. Eso no es justo. No. Entonces, cuando yo te hablo de ese tipo de cosas, es de ese tipo de cosas que estamos hablando. No. Es que tiene que haber mayor justicia en la distribución de las riquezas, pero también inclusive en la hora de pagar impuestos. Y además, vuelvo y te repito, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que con Futur, por ejemplo, ahora que se está abriendo el turismo Miche, perfecto. En el relacionamiento de Puerto Plata, perfecto. En el caso de Pedernales, perfecto. Pero quizá en Cacana debe seguir con Confotur. O sea, ya no está consolidado. La gente va a dejar comprar mañana porque no tenga ese Confotur. O sea, yo pienso que ahí ya cumplió su rol, por decirte ese caso. Ahora, tú puedes estar seguro que yo soy de los pocos políticos dominicanos que me voy a atrever a tocar ese tema. Hay precandidatos que no van a tocar ese tema. ¿Por qué? Porque pertenecen a sectores económicos que no les conviene hablar de ese tema. Pero yo tengo que defender al pueblo dominicano. ¿Por qué una persona que gana pocos recursos tiene que pagar un 1% por un bien que quizá le cuesta tanto sacrificio y que quizá sacar 40 o 50 mil pesos al año le cuesta demasiado porque tiene demasiada carga económica y quizá está haciendo un sacrificio demasiado grande para poder pagar una vivienda, tiene que pagar impuestos? ¿Y por qué donde una gente tiene una mansión que no lo necesita, no paga impuestos? Aprobado. He dicho, caso cerrado. Me voy con esta última. José Rafael Abinader, padre, el padre, intentó muchas veces, tu padre, el más grande líder de masa, como ustedes tienen una serie en este canal, búsquenla, de la vida de Peña Gómez. No pudo ser presidente. ¿Se cumplirá en ti como se cumplió en el hijo? ¿Alguna de tu generación? ¿Qué tan decidido estás tú para cumplir el destino de tu padre? Yo tengo toda la decisión y créeme, Colombia, que si yo estoy en esto es por José Francisco Peña Gómez. Yo me creé políticamente con mi padre, sé quién era a nivel nacional e internacional, sé la clase líder que era, sé de su sacrificio, sé de sus sinsabores, de sus aciertos, y pienso que este país le robó una oportunidad a un hombre que ganó unas elecciones, probado. En el año 94 Peña Gómez ganó la presidencia y prefirió no ser presidente antes que hubiera un problema social en la República Dominicana. Ese pensamiento de primero la gente no es un hecho aislado, es una filosofía de vida, es una filosofía de mejorar la calidad del pueblo dominicano. ¿Y tú la aportas? Y yo la vivo, la conozco y quisiera que el pueblo dominicano me diera la oportunidad de hacer el gobierno que mi padre quería. La gente a veces se equivoca con nosotros los políticos y dice y nos dibuja, porque la gente sin conocer a la gente comienza a decir fulano esto y fulano lo otro, pero sin conocerlo. Yo invito al pueblo dominicano que conozca interiormente quién es Tony Peña, cuál ha sido su lucha política, cuál ha sido su papel en la democracia,
cuál ha sido su papel dentro de los partidos políticos, cuál ha sido su papel gubernamental, lo que he hecho durante toda mi carrera. Yo he sido un constructor toda mi vida en los gobiernos de programas sociales. Por ejemplo, cuando yo fui ministro de la Juventud, hice 14.000 becas de asignación directa, donde miles de profesionales hoy en día se hicieron gracias a eso. Pude ponerme de acuerdo con todos los partidos políticos y hacer una ley general de la juventud. Cuando llegué a Nueva York, lo primero que hice fue poner una oficina migratoria con 4 abogados gratuitos para la comunidad, porque me daba pena que gente vendía la casa, buscaban $20,000 para que un abogado le dijera, declárate culpable para minorarte la pena. Y eso es un abuso. Y yo lo pagaba de los emolumentos del cónsul. Abrí una oficina en New Jersey para que los mexicanos no tuvieran que viajar y gastar un día y perder un día y pagar pasaje y pagar un toll y al mismo tiempo un parqueo caro. Y hoy en día ese es el consulado. Y creé el programa de los consulados móviles, que no solamente es para nosotros los dominicanos, sino que ha sido el modelo que ha utilizado todas las personas y todos los consulados que existen en los Estados Unidos, de todos los países. Fue copiado de ese modelo que hicimos nosotros. Vine aquí al Ministerio de la Juventud, al Gabinete de Políticas Sociales, creé un programa para los jóvenes que estaban en estudios que no existía. Hice Ciudad Mujer. Hice las jornadas sociales y jornadas médicas en todo el país. He creado diferentes programas a favor de los que menos pueden. Entonces tú estás hablando de una persona que ha podido demostrar desde muy jovencito, creando programas favorables al país a los que menos pueden, y que ha demostrado que tiene una calidad humana heredada de José Francisco Peña Gómez. Señores, sigan a Tony Pena, rayita abajo, en su cuenta de Instagram para que vean estas cápsulas de su trayectoria política y gubernamental, algunas de las que está compartiendo con nosotros en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales. Y les prometo que ya vendrá en la versión de los presidenciables a exponer todo su programa de gobierno. Tony, este es tu casa y tu estudio, te fuiste a grabar por otro lado, pero yo te estoy dejando. Gracias. Te estoy dejando. Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Gracias.